Muy buenas tardes, bienvenidos a Filming Cineforum y bienvenidos al Cineforum de La cinta blanca de Michael Haneke, una película pues un tanto tensa sobre el castigo, sobre todo creo que habla del castigo, y para hablarnos de esta maravillosa comedia musical tenemos aquí a Guillermo Paetou, que viene resplandeciente, viene como nuevo, viene, vamos, con sus recién pasadas vacaciones aún en la mochila. Guillermo, muy buenas tardes. Hola Emilio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues no Yo tan sí, bien como sí, tú, te veo con muy buen color. sí, muy buen color. Lo que pasa es que todavía no he tenido tiempo de afeitarme. Así está la situación por aquí una vez llegar. Imagínate cómo son las depresiones estas después de las vacaciones, ¿no? Pero bien, 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 se cargaron pilas, que es lo importante, y ya al tajo. Así que, como bien comentas, vamos a tratar una comedia romántica con aires de... No, no, no. Sabemos que no es el caso, pero una película que, como digo yo siempre, el género que sea la película no significa que sea mala, evidentemente, ¿no? Hay géneros que nos gustan más que otros, y en este caso vamos a hablar de una película bastante especial, La cinta blanca, película alemana de 2009, y nos trasladamos para ello al año 1913, en vísperas de la Gran Guerra, y entre brújula y GPS nos situamos en un pequeño pueblo protestante del norte de Alemania, donde extraños acontecimientos se dan cita. Los protagonistas, los niños y adolescentes de un coro de colegio e iglesia, la familia de los mismos, el varón, el médico, la comadrona y los granjeros, conforman una historia que reflexiona sobre los orígenes del nazismo en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y todo este potaje cae de la mano del amigo Michael Haneke, que cuando parece apartado de modas, sigue siendo fiel a su propio estilo independientemente de las coordenadas que meta en ese GPS. La cinta blanca ha sido definida del huevo de la serpiente, la incubación, origen o germen del fascismo. Se ha exaltado la memoria fotográfica de Christian Berger, habitual del director austriaco, que lo sitúan en el planeta Berman y en el Tratado Digital. La elección del blanco y negro como el formato que ha llegado a nuestros días desde finales del 19 y principios del 20 supone una nueva contradicción. Y esa concisión y reiteración en los elementos, siempre preguntas y pocas respuestas, suele ocurrir, ¿verdad? Las respuestas las debe buscar el propio espectador en este caso, y por lo tanto no deben ser reveladas. Es verdad que hoy hablaremos largo y tendido de todo esto. De luego que uno puede recordar cuál es la secuencia que más se acerca a la esencia del relato de Haneke. Se nos ha dicho desde innumerables medios y opiniones que la cinta blanca retrata los orígenes del fascismo, pero al diseccionarla se espera encontrar esa pista definitiva que defina el génesis del retrato, o del relato en este caso. Desde luego que podría ser el accidente con el caballo que tiene el médico, o la confesión de infidelidad y crítica de ese mundo de envidia y resentimiento de la baronesa al varón, o el pájaro y el hijo pequeño del pastor, o el equilibrismo y confesión del hijo mayor del pastor al maestro, o el odio que guarda y escupe vilmente el doctor a la comadrona, o la réplica de esta, o a la conversación sobre la muerte entre los hijos del médico. Yo me quedaría con un atardecer y un paseo en carro del maestro y Eva, uno de los pocos personajes con nombre del cuento. Desde luego que ella teme por su honor, y enseguida el doctor les devela sus nobles intenciones mientras dan la vuelta. Eh, Seguramente el génesis es la confianza en otro ser humano. Podría ser el resumen de esa secuencia y nudo y desenlace de todo el terrible cuento que nos narra este cineasta. Desde luego que en un mundo sin confianza es normal que las normas aparezcan, que aflore el odio y resentimiento. Pero desde luego que los planteamientos de Haneke pasan por la inculcación, valores absolutos
unos niños y cómo estos lo asimilan en su forma de vida, el día a día. Desde luego no es que sea una película sobre el fascismo según Haneke, sino sobre el ideal pervertido. La violencia en off, fuera de campo, está por allí, pero pocas veces la conceptualizamos o la vemos. Somos simplemente burgueses que ven como mucho pasar los cadáveres por el río y nos escandalizamos pese que esos cuerpos gélidos no tienen nombre ni cara, son simplemente como troncos que bajan gracias a la corriente. Pero ese salto y digresión se traslada a nuestros días, en tiempos de crisis y de época retórica, de grandes confabulaciones del mercado internacional. Los niños han crecido y el mundo se asoció para acabar con el nazismo, pero el germen se expandió adaptándose al medio. La absoluta verdad que nos han impuesto es que el mundo sigue y continúa en constante movimiento, pero posiblemente se encuentre parado desde hace más de un siglo y atado, irónicamente, a una cinta blanca. Emilio. Pues nada, empezamos ya con esta fantástica obra. Todo el mundo que quiere hablar, levante la mano. Ya sabéis que esto está siendo grabado para YouTube. Quien no quiera salir puede ponerse una cinta blanca por todo la cara para que no se le vea, pero entonces ya aparecerá la momia. Pero eso ya cada uno lo que quiera. Así que adelante, quien quiera ya empezar, empezamos. Es curioso que la película está grabada, estuve leyendo que está grabada en color, está grabada totalmente en color y luego está pasada al blanco y negro. Lo que hace un blanco y negro, me parece súper bonito, me parece un blanco y negro maravilloso. Ayuda mucho que la cámara suele estar estática, suele situarse en algún punto de la escena y los personajes pasan. Y son como fotografías, como cuadros donde pasan cosas. Luego hablaré un poquito más de esto. No hay momento fotograma por falta de tiempo, pero sí que quiero comentar un par de cosas de todas estas cosas. Empezamos con Nuria. Nuria, date al micro. Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como ya Hola. sabéis, los que estáis en el grupo de Telegram, me ha encantado esta película. Es la segunda vez que la veo y como se me agolpan las ideas y me suscita mil sentimientos esta película, he escrito un pequeño guión, así que voy a leer lo que he escrito para no perderme, ¿vale? Bueno, hay partes de lo que voy a decir que de hecho respondió Haneke en el artículo del País que publiqué en Facebook también, pero bueno, ahí va. En palabras del propio director, La cinta blanca es un film sobre las raíces del mal, sobre la perversión de la naturaleza humana. Mi propósito era mostrar cómo aquellos que erigen los principios de manera absoluta se convierten en verdaderos monstruos. En aquella época el protestantismo religioso era muy rígido y la educación muy estricta. Las autoridades eclesiásticas y los progenitores les inculcaban a los niños un rigor moral que no aplicaban a sus propios actos. Los niños se convirtieron en justicieros porque querían ser la mano derecha de Dios. Sucedió en Alemania y esta generación, 20 años después, creó el nazismo. Esta película no es solo sobre los orígenes de este movimiento, sino sobre todos los terrorismos ideológicos, políticos o religiosos. Y bueno, mi impresión es que Haneke realmente sabe reflejar a la perfección esta tesis y además con un arte espléndido, ¿no? Espléndido. De hecho, ves a lo largo de la película cómo con la edad y la educación necesaria los niños van evolucionando a seres capaces del mismo sadismo que los adultos, a la que los lleva una educación completamente represiva, ¿no? Salvo pocas excepciones, los adultos son un poco, bueno, salvables, entre comillas, ¿no? El maestro narrador, Eva, y son solo los niños más pequeños, es lo que más me impresionó, los que parecen capaces de empatizar, ¿no? Rudy, el hijo del médico que es consolado por su hermana después del accidente del padre.
el niño también se escapa de casa y lo encuentran en la carretera mientras está intentando, bueno, no se ve, pero lo cuenta el narrador, cuando está intentando ir a ver a su padre a la ciudad. Luego el hijo del pastor que cuida al pájaro herido y que finalmente se lo ofrece al padre porque, y creo que son casi las únicas palabras sobre emociones de las que se habla así, de las que se habla, en vez de simplemente verlo o tal vez notar que existe ahí algún tipo de sentimiento, es este niño que dice al padre que le regala el pájaro porque está triste, ¿no? Y luego, por último, Carly, ¿no? El niño con síndrome de Down, el hijo de la comadrona, que también es capaz de dar muestras de afecto y felicidad, ¿no? Pero te das cuenta también que los adultos son de alguna manera antiguas víctimas de la misma realidad. Y porque el pastor casi la única vez que ves que se emociona es cuando el hijo pequeño le ofrece ese pájaro, ¿no? Y bueno, me ha interesado también ver esta realidad casi feudal que cambiaría rápidamente, ¿no? En que el varón y la iglesia rigen el destino de los habitantes del pueblo. Y luego, sobre todo, me ha impresionado la imagen de la película. Las imágenes son preciosas. Esos planos fijos, ¿no? En que ves mecerse el trigo, en que ves perfectamente la arquitectura del pueblo, la gente moviéndose tranquilamente en la distancia. Y apunté también, anoté un comentario que hacía Haneke en el artículo del País que decía: siempre me ha gustado crear en el cine el tipo de libertad que se tiene cuando se lee un libro, donde se dan infinitas posibilidades imaginativas. En los largos planos de mi película, la mitad de los espectadores ve que sucede algo, la otra mitad no percibe nada. Ambas formas funcionan. Siempre llenamos la pantalla con nuestras propias vivencias. Y es cierto que hay muchas imágenes que son como muy pausadas, pero eso no le quita ritmo en absoluto a la película, creo yo. Simplemente entras más en ella, en esa realidad, ¿no? Me pareció también buenísimo el casting de la película, esos niños, que algunos de ellos con cara como de época, el niño, el Salvador del pájaro, bueno, me parecieron extraordinarios. Y luego me gustó también, aunque al principio me molestó un poco, porque no recordaba que fuera así, el final abierto, que no sabes qué ha pasado ni con el hijo de la comadrona, ni con la familia del doctor. Y por un lado me molestó, pero por otro lado pensé que era el único fin posible, ¿no? Porque convertir ese final en algo personal o particular de alguien, creo que sería como, bueno, que concretar sirve para revelar, no concretar, vaya, sirve para revelar el potencial del mal que hay detrás de muchos de los que estaban en ese pueblo, ¿no? Y luego también intenté reflexionar sobre por qué la cinta blanca, ¿no? que lo llevaban, lo ponen a los niños para que no se olviden de mantener la pureza, y que en cambio después también estos símbolos externos serían los que se impondrían con el nazismo, ¿no? Que para marcar a los, entre comillas, culpables y castigables por una maldad inventada. Y bueno, de momento nada más. Supongo que a medida que vayáis hablando se me ocurrirán otras cosas. Bueno, yo lo veo muy coherente que no se cierren esas historias, porque realmente las historias concretas, lo que tú dices, no son importantes, en el sentido de que simplemente todo es un engranaje que va rodando para llegar al nazismo. Entonces, ¿qué más da? Quiero decir, pues un poquito todo esto. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias. De nada. Silénciate y bájate la mano y seguimos con Joan. Joan. Ahora, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, yo primero agradecer a Nuria porque nos envió el documento que, bueno, de una forma u otra también ayuda. Yo la película esta no la había visto, pero realmente me impactó. Es de aquellas películas que te vas a la cama y vas pensando. Y coincido también con Nuria que lo de la cinta blanca, pues a los judíos también los marcaban porque era el castigo o el enemigo. Yo aquí, al final, para no repetir, lo que he hecho es, hay Hannah Arendt, que es una filósofa alemana que vivió pues, en Alemania en esta época, que al final pues, se exiló a Estados Unidos, pero asistió al juicio de Eichmann. Además, aquí en Filmin hay la película de su vida, trasladada en esto que estoy diciendo, de que a través de un periódico, que no recuerdo cuál, pues la envían para seguir el juicio de Eichmann. Y ella es judía y, por lo tanto, pertenece a la comunidad judía en este caso, de Estados Unidos, o de Virginia. Entonces, ella, a partir de este juicio, escribió un libro, pero salió la palabra que se llama la banalidad del mal, y que creo que explica muy bien lo que está pasando en la película. Y en todo caso, leeré 2 trocitos. Y aquí dice, este neonazi Eichmann no es un fanático antisemita, ni un genio del mal, ni un loco que obtuviera placer al saberse responsable de la muerte de millones de personas. Únicamente la pura y simple irreflexión fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo, escribe la filósofa. No era estupidez, sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar. Sigue en otro punto. Eichmann no era una excepción. Lo más grave, escribe Arendt, fue que muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terroríficamente normales. Bueno, dice, los sistemas burocráticos jerárquicos, que es el caso del nazismo, favorecen la falta de reflexión de los individuos que en ellos se insertan, llevando a que se vean arrastrados por la propia maquinaria y alejándolos del resultado final de su acción. Yo creo que aquí refleja muy bien este origen, es decir, a los niños de este pueblo, ¿vale? Y está muy bien que escogiera un pueblo porque contactas más con cada uno, en el fondo están educados para no pensar y aceptan pues que si ha pasado algo, pues el daño físico, aunque no ha sido la persona que lo ha iniciado, pero ya los educan a base pues, de castigos determinados. Y realmente lo que hace el sistema es evitar que piense, para mantener este espacio. Bueno, entonces esto es lo que yo creo o quería decir. Y otra reflexión es que esta forma de, ya no digo de educar, o podríamos decir de educar, pero de comportamiento hace que la gente necesite un líder, necesite alguien que decida por ellos. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión ahora en el siglo XXI, porque no solamente aquí en España, sino que en general, ya en los Estados Unidos con Trump, pero que sobre todo en épocas que hay crisis, que hay situación de inestabilidad, de falta de trabajo, etc., queremos este líder salvador, que nos salve, que nos apoye. Y si no, veamos lo que está pasando aquí. Pues la gente de Vox, Hazte Oír, etcétera, etcétera, bueno, lo que están es programando o diciendo que ellos tienen la solución a todo, o Ayuso en Madrid, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que yo creo que es malo es en el momento que se van normalizando estos discursos. Es decir, cada vez que hablan personajes de este tipo, de nuestro país,
bueno, cada vez les hacemos menos caso. Pero esto, o sea, al fascismo se llega poquito a poquito. Es decir, en la Alemania nazi no de entrada cogieron todos los judíos y los quemaron, sino que primero los marcaban, luego no sé qué, etcétera, 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 los ponían en guetos hasta que llegaron a la solución final. Pero, bueno, como reflexión también de esto y traspasando al siglo XXI, es que, bueno, que eso, que queremos un líder como era, pues, el pastor, como era el médico, como era el otro, etcétera, que nos guíe y que de una forma u otra y además, fijaros que esos personajes están totalmente deshumanizados, es decir, lo decía Nuria, no demuestran sentimientos, o muy pocos. Y esto es lo que crea que luego salga de que en un momento determinado en el cual hay una crisis económica, como pasó en Alemania, etcétera, etcétera, pues buscan a un líder, en este caso Fortuna. Bueno, ya luego continuaré para no alargarme mucho más. Muy bien, Joan, muchas gracias. Gracias, Joan. Silénciate y baja la mano. Y turno ahora de Roberto. A ver, Roberto, te ayudo a... Te saldrá ahí la ventanita. A ver, sí. Tengo que aprender. Nada. A ver, bueno. Vale, pues bien, la película nos muestra una comunidad cerrada, ¿no? Que el director observa fríamente los comportamientos como un entomólogo. Digamos que es una situación bastante similar a la de Dogville, por la situación, el tratamiento, incluso son épocas parecidas. Esta tal vez un poco anterior a la de Dogville. Llama la atención que no es una estructura al uso, no es una estructura de presentación, nudo, desenlace, sino que son como picos de sierra, ¿no? Hay momentos puntuales marcados por la violencia que hacen subir, ¿no? Un poco el ritmo. Bueno, la interpretación hay que poner un capítulo ahí aparte, ¿no? Porque es magnífico. Yo creo que Haneke es un gran director de actores, él mismo iba para actor, pero se ve que no lo admitieron en la academia. Y lo que me ha flipado muchísimo es el trabajo en concreto con los niños y los adolescentes, ¿no? Parece ser que se hizo un casting ahí de tremendo y exhaustivo. Y el mismo director estaba preocupado porque estaba a punto de empezar la película y todavía no habían conseguido captar a todos los niños. Me parece, bueno, que trabajan, bueno, con una madurez que es increíble, vamos, yo esto lo he visto muy pocas veces. A mí en general los niños me gusta mucho cómo trabajan en las películas, me gusta mucho ver a los niños porque son ellos mismos, pero es que aquí es que interpretan realmente, ya no solo los más pequeños sí, ves que son más inocentes, pero igual los más mayores, adolescentes, es que hacen una interpretación pues muy madura, ¿no? Tal vez la que veo un poquito sobreactuada es la que hace la madrina, no, la cuidadora de los condes, ¿no? La que está luego con el maestro. Bueno, en una entrevista, Haneke pues, dice que la película va sobre la educación, o también sobre las consecuencias de la educación sería, ¿no? Y un poco sobre, en otras entrevistas que he leído estos días, ¿no? Que habla del origen de los terrorismos, ¿no? La película va un poco de esto, ¿no? Estamos viendo ahí una rigidez, el autoritarismo paternos, ¿no? Como un caldo de cultivo pues, para futuros extremistas. En este caso, pues hemos hablado de los nazis, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto vale para cualquier tipo de extremismo político, ideológico o religioso, ¿no? Joana se ha referido mucho a figuras autoritarias, ¿no? Pero yo creo que el nazismo, el fascismo, el autoritarismo, pues está ya no solo en una figura, sino en una ideología extrema, ¿no?
Bien. Veo que esto, bueno, estas escenas de violencia pues ocurren un poco como válvula de escape, ¿no? de toda esta presión, esta rigidez. Y veo que realmente son situaciones, porque yo la película la veo un poco, lo veo contenida, para otras películas de Haneke, esperas ahí como algo tremebundo, pero no, en todo momento se mantiene dentro de su tensión, ¿no? Esperas algo, que pase algo gordo, no llega a pasar algo así gordísimo, ¿no? Pero bueno, los jóvenes pues tienen sus salidas, sus válvulas de escape ante estas situaciones, ¿no? Pero que veo que en la actualidad no es muy diferente, ¿eh? No es muy diferente y ahora la situación vemos que es un poco la opuesta, ¿no? Antes era el autoritarismo extremo, ahora es la falta de autoritarismo y lo que se viene a llamar el síndrome del emperador, ¿no? Por parte de muchos jóvenes, ¿no? La falta de autoridad y son auténticos tiranos, ¿no? Veo que Haneke pues, es un maestro en el tema del fuera del campo, ¿no? Porque no muestra la violencia, lo que es la violencia física, no te parece, no sé si hay también un cierto pudor por su parte, no lo sé, pero sí, desde luego la violencia verbal está muy presente, ¿no? Bueno, lo vemos en una película como Funny Games, que para mí me parece magnífica, bueno, es tremenda, y ahí vemos cómo trabaja el fuera de campo, ¿no? Y bueno, dentro de estas violencias, hay una escena que me sobrecoge en especial, ¿no? Porque ya hemos dicho que la violencia física no se ve, bueno, se ven las consecuencias, pero la violencia verbal sí está ahí siempre, ¿no? Y la conversación que tiene el médico con la comadrona esclava sexual esta que tiene, bueno, es tremenda, ¿no? Cuando le llama de todo, de fea, de que le huele el aliento, de que al final es tremendo. Bueno, sabemos que esto es una antesala de la Primera Guerra Mundial, ¿no? de lo que va a venir. Se anuncia ahí el atentado de Sarajevo y a mí en especial me gusta la escena final, ¿no? Bueno, no he dicho que la película me encanta, la fotografía, el blanco y negro me parece magnífico y me parece que va muy en consonancia con la película, ¿no? Y bueno, nombraba esta escena final, este fundido en negro, cuando están todos reunidos en la iglesia, ¿no? Me parece un poco, me ha recordado un poco al final de Melancolía, ¿no? ¿Recordáis? Ahí cuando están ahí protegidos por unas ramas muy precarias y que cuando viene el apocalipsis, ¿no? Pues aquí es un poco igual. Aquí la iglesia es como, no son unas ramas, la iglesia es la casa común de todos, como que nos protege, estamos ahí, es como un refugio ante lo que sabemos o preveemos que se avecina, ¿no? Algo catastrófico. Estamos todos en el mismo barco ahí, ¿no? Los condes incluidos. Y bueno, luego ya dejo para más adelante más comentarios, os sigo escuchando. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Se está hablando bastante, Emilio, del tema del reparto de la peli, ¿no? Y es que a la hora de buscar el reparto, o el reparto perfecto en este caso, para la cinta blanca, Michael Haneke llevó a cabo una búsqueda pues, bastante profunda e incesante de rostros que se parecieran lo más posible a los niños de aquella época, ¿no? Eso significó un trabajo, por lo visto, según leí, bestial, durísimo, ya que para ello el cineasta y su equipo estuvieron haciendo pruebas de casting a más de 7.000 menores durante 6 meses, es decir, una cosa bárbara, ¿no? Tremenda. La película es del 2009, por lo cual tiene ya 12 años. La película se presenta en el Festival de Cannes y ya no solo se llevó el premio La Palma de Oro, sino que además tuvo me parece que leí que estuvieron varios minutos, una vez en la finalización y los créditos de la cinta, el público estuvo aplaudiendo en el teatro durante varios minutos, es decir, que la gente quedó en principio bastante impactada en todos los sentidos y por el gusto exquisito y sobre todo la técnica empleada por el cineasta y todo ese equipo para que la película se diera a la luz. Gana el premio de los Globos de Oro a Mejor Película Extranjera y después
después no lo ganó en los Oscars, porque estaba una película, creo que archiconocida por todos, que la estuvimos aquí despedazando un poquito. El secreto de sus ojos fue la que llevó a cabo ese triunfo. Y otra curiosidad, y termino, fue que la película de la cinta blanca también se presentó otra película que estuvo nominada a los Oscars, y fue la francesa, que yo no sé si, Emilio, la tuvimos para Cineforum o nunca lo hemos tenido, que es la de Un profeta, la francesa. Sí, la tuvimos. Y, y, y se llevó el segundo premio en el festival. Y también estuvo, que se quedó también fuera porque, como les digo, fue El secreto de sus ojos la ganadora al Oscar, pero estuvo también nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Hubieron películas muy buenas, estaba La teta asustada, estaba Entre la cinta blanca, estaba Hami, una película también muy interesante, y esta, ¿no? La de Un profeta, que es un espectáculo de película también. Veo que ese año los Oscars venían intensitos. Eran todo Sí, 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 sí. películas... Imagínate que habían tetas asustadas y todo. Madre mía, qué barbaridad. Tremendo, tremendo. Bueno, turno para Francisco. Todos sabemos que se llama Mía porque lo pone ahí, pero él insiste en que se llama Francisco. Así que, venga, va, le llamaremos Francisco esta vez. Francisco, a ver que te encuentre, que no te encuentro. No te encuentro porque te estaba buscando como Francisco. Adelante. Hola, hola. Muy buenas. ¿Me oyes? Sí, Sí, se te oye, hola. Bien, a mí me sale hacer una especie de discurso laudatorio, un poco siguiendo la línea de Nuria, bueno, en general la mayoría, ¿no? Que estáis alabando. A mí me parece una película perfecta en muchos aspectos. Por ejemplo, en el estilo narrativo, tanto en muchísimos aspectos cinematográficos, que vosotros sabéis mucho más que yo de ese tema concreto, de cómo narra lo que quiere narrar cinematográficamente, como también en el contenido central, podríamos decir, en el argumento central, cómo narra lo grupal y lo individual, ¿no? El grupo, el pueblo, la sociedad, cómo está narrado como una totalidad y incluye a todos los individuos, todas las anécdotas de cada niño, del grupo de niños, de cada adulto, etcétera, y cómo, sin saber el cómo, pero cómo está narrado, cómo es el grupo fagocita o destruye al individuo, ¿no? Luego me parece asombroso la metáfora central como que la simboliza en la cinta blanca, porque el símbolo es ya el símbolo efectivamente de la, podríamos decir, de la perversión, en el sentido de que la cinta blanca en toda la película es lo que señala lo que no hay, lo que no está, o lo que se ha perdido, la inocencia, ¿no? Es decir, el hecho de que sobre todo el pastor, ¿no? el tipejo más sádico, más perverso quizá, o muy perverso de la comunidad, esto imponga la cinta blanca a su hijo porque se masturba, significa que le señala que está interesado en señalar donde no hay inocencia, donde no hay normalidad. Obviamente los adultos de esa película, no como decía Nuria, que la realidad esto les imprime un carácter. Son los adultos los que crean la realidad, y efectivamente pues es un tipo de pueblo así los que hicieron uno de los regímenes totalitarios más espantosos y más crueles que conocemos en la historia de la humanidad. Así que también eso yo creo que la película lo narra muy bien. Luego en la realidad histórica del nazismo, pues la cinta blanca se convierte en la estrella amarilla que señala al que no tiene la raza aria, ¿no? Al que no es ario, al que es judío.
Y respecto un poco diríamos, a lo que se juega, a lo instintivo, a lo psíquico, durante toda la película es, en esa comunidad no hay educación, en el sentido que entendemos por educación, posibilitar a que los niños tengan un desarrollo hacia una madurez, pues diríamos gratificante para ellos y para la comunidad, sino lo que hay básicamente es una represión de carácter sádico, de tal manera que todos los adultos son sadomasoquistas, sádicos activamente, y provocan sujetos o crean niños o tienen hijos sadomasoquistas, masoquistas, pero que entran dentro de lo sádico, ¿no? Los niños juegan, yo los veo como un papel masoquista porque de alguna manera saben que van a ser castigados, que van a ser señalados, etcétera, pero comienzan ya con el hecho sádico de que el maestro se caiga por tierra, ¿no? Y bueno, como si efectivamente una sociedad así, en el que impera el sadomasoquismo, y que los niños no pueden ser sino los síntomas de los mayores, pues no tiene salida, no tiene salida. El maestro es el único, parece, en la sección, el que de alguna manera pues transita toda esta tremenda historia, ¿no? Y nada más, a mí también me lo he asociado, alguien lo ha asociado con Dogville, y también me lo he asociado con esta película, en el sentido de que hay muchas cosas similares, pero me parece de una perfección formal y de contenido mayor esta de La cinta blanca. Me quedo como la mejor, a mi juicio personal, como la mejor película de Haneke, que es ya pues, impresionante, porque estamos hablando de un director que quedará para siempre, yo creo, en la historia del cine como uno de los mejores. Nada más, gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Continuamos con Victoria. Bueno, hola a todos. Muy buenas. Bueno, la película ya la había visto, pero me gustó mucho. Es muy bonita, todo. Las imágenes, los protagonistas. Me gusta mucho que en un pueblo tan pequeño pasen tantas cosas y tan horribles. Me llamó la atención que el único momento que hay que alguien sonríe es, como has dicho tú al principio, cuando van en el carro, el maestro con la novia, es el único momento que en la película alguien sonríe, porque durante todo el rato de la película está todo el mundo serio y bueno, y es una sociedad como que están todos locos. A ver, sí que es verdad que se intuye que de ahí saldrá el fascismo, pero yo creo que también era otra época, o sea, antes los adultos, los padres no mostraban ni afecto ni sus emociones a los hijos. Yo pensé, afortunadamente todo eso ha cambiado mucho. Hoy en día es otra época, porque antes los padres eran muy severos en nombre de la autoridad, de la rectitud, de todos esos conceptos, y hoy en día sí es verdad que bueno, también hay efectos por el otro lado, pero afortunadamente pues todo eso ha cambiado mucho, para bien,
porque yo pensé eso al ver la película. Y bueno, pues esto es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Gracias. Turno para Danuto. Buenas tardes, chicos. Muy buenas. Hola. Pues nada, este film, lo que habéis dicho, lo primero que llama la atención, ¿no? El blanco y negro. Yo lo interpreto, no sé si quería hacerlo también así el director, como el bien y el mal, ¿no? Pues es un pequeño pueblo donde, bueno, pues se desenvuelve la maldad de nosotros. Yo iría más allá que simplemente quiere demostrar los orígenes del nazismo, sino todo lo que hay de malo en cualquier sociedad, ¿no? Detrás de lo que aparentemente es bueno. Una película que sin violencia explícita, muy sutilmente, nos agita, ¿no? nuestras conciencias. Y bueno, se suceden una serie de crímenes, un desorden dentro del orden, ¿no? Que férreamente pues se suceden y bueno, pues que llevan a cabo las fuerzas vivas, ¿no? Fundamentalmente los hombres. No salimos ahí muy bien parados, ¿no? Y que, bueno, pues eso se anticipa o se pone por delante la legalidad a la justicia, ¿no? en esta sociedad. En cuanto a la forma de narración, bueno, pues es un poco como comentabais, cierta similitud con Dogville, yo también lo veo, en cuanto a una voz en off del narrador, ya parece que anciano, ¿no? Que va desgranando el relato y que, bueno, pues lo presenta así en forma de flashback, ¿no? Por un lado se van desarrollando los hechos que suceden en el pueblo durante ese año y, bueno, de otro punto de vista, pues eso, nos lo introduce, pues eso, como un largo flashback en la figura del maestro. Es también muy brechtiano, como comentabais, en cuanto a que se distancia, ¿no? El realizador austriaco se distancia en lo posible de los hechos que suceden y, bueno, pues eso, lo que comentaba que nos agita las conciencias, pues sugiriendo milimétricos encuadres, ¿no? A través de planos secuencia con un estilo pues hiperrealista. También está pues eso, el uso del campo, ¿no? El uso del fuera del campo, que pues mejor sugerir que mostrar, ¿no? Todavía nos remueve más que si que se vea la puerta por donde detrás le está dando el pastor con la vara a sus hijos que mostrándolo explícitamente. También la ambigüedad, ¿no? No se sabe, no lo cierra, ¿no? Cuando desaparecen el médico y su amante y el hijo discapacitado, pues no se sabe dónde han ido, ¿no? Nos deja ese final abierto.
Y en cuanto al color blanco de la cinta blanca, pues es por un lado lo que comentabais de que es la pureza infantil, pero luego también refleja, ¿no?, la rectitud de los adultos. Y el negro que bueno, pues para mí es el luto, ¿no? Pero también es el color de los misterios, en el que, bueno, pues bajo el paraguas del orden, donde radica una apariencia aparentemente moral de esa sociedad, pero donde quien realmente tiene protagonismo es el miedo. El miedo y su ley es el que impera en la conducta de los sometidos y bueno, pues las consecuencias sobre los más débiles. Es una sociedad, pues eso, claramente parcelada, ¿no?, donde están la figura del varón, la iglesia, la policía, la ley, ¿no?, el médico, el administrador, y cuya jerarquía, pues eso, vertical, pues genera hostilidad sobre las clases oprimidas, campesinas. Y ya está, hasta aquí mi análisis. Muy bien, Danuto, muchas Muy bien. gracias. Gracias, Danuto. Sí, Esther nos cuenta por el chat que no puede abrir cámara ni micro, que ha entrado tarde. Sí, hemos hablado del final, sí, un poquito esto de que es un final ambiguo, que nos deja ahí, que no sabemos bien lo que ha pasado, pero quizá no sea tan importante porque es como contarnos engranaje. Nos dice que aquí en casa no coincidimos. Estéticamente es una maravilla. Cada fotograma es un cuadro para ver en pantalla grande. Pues sí, tienes toda la razón, la verdad, Esther. Si quieres que intentemos luego lo del micro, te doy paso por si quieres hablar o comentar. Ya me dices. Para mí uno de los elementos más sorprendentes de la cinta blanca es el de no contar con personajes con nombres propios, ¿no? Dentro de la propia historia. Es decir, de hecho, me parece que ni siquiera el contador de la historia, es decir, el narrador de la película, cuenta con más definición que ser únicamente el profesor del colegio, ¿no? Por lo cual todo queda, como comentaban, ¿no?, muy ambiguo, ¿no?, en ese sentido. Hay una entrevista de las tropecientas que se le hicieron o que se le han hecho a Haneke, pero sobre todo después de la cinta blanca, donde cuenta que en los primeros compases de la cinta estuvo bastante dubitativo de hacer un pequeño cambio y tenía la idea de contar la historia en formato televisivo, dividiendo la historia en 4 capítulos. No sé qué les parece a ustedes esa idea, pero yo creo que hubiese cambiado bastante a lo mejor no la historia en sí, pero parece que no, pero hay bastantes diferencias entre un largo y una miniserie de televisión en este caso. Nunca sabremos, a no ser que por una de esas retome ese proyecto y lo haga, que oye, podría ser. O que nosotros, Emilio, nos metamos un poco de lleno ya en el sistema. A producir. A producir. Pues ¿Se sí. sabe? Tú tienes cara de niño de la época también, ¿eh? Sí. Un poquito iba a decir un pequeño disparate, pero... Nada, sin problema, ya sabes. Yo te silencio y ya está. Vale, ¿te referirías al de...? Seguimos, Belén y Pepe Tono. Seguimos. Turno para ellos. Hola. Hola, muy buenas. Se me hace raro, Pepe Tono, ¿puedes comer algo? Se me hace raro que no comas nada mientras habla Belén. Es que necesitamos coger energía. A mí esta película, no sé si me recordaba a Bergman, como han dicho películas, cosas que les recordaban, y también Fanny Alexander, la segunda parte de Fanny Alexander, en cuanto al ambiente, en cuanto a cierta estética también. Y bueno, yo creo que esta película habla habla para mí sobre todo del abuso de poder dentro de la familia
reforzado por los dogmas religiosos. Entonces, o sea, yo lo que veo frente a ese abuso de poder, la reacción de los niños, al principio yo la he interpretado como justicieros. Es decir, yo veo en la película una evolución de la violencia. Al principio, o sea, el primer accidente, lo del médico, sí, que va a caballo y se corta, se hiere, pero que podía haberse muerto. Yo lo interpreto a través de las señas de los niños, porque los niños hablan con miradas, con silencios, como un ajuste de cuentas, porque ese es el médico que está abusando de la niña. Me da la sensación que el grupo reacciona contra el médico en relación a eso, es una interpretación. Por otro lado, la otra víctima, siguiente víctima, es el pequeño varón, y lo veo también como una venganza de clase. Es decir, ha habido este episodio con esta mujer que ha subido una criada y ha tenido un accidente porque eso estaba en malas condiciones, y han hecho, el hijo de esta mujer hace responsable al varón y digamos, a cómo están establecidas las relaciones laborales, ¿no? Y entonces yo veo que es una venganza de los niños como contra el varón, ¿no? Contra el niño rico. Pero ya en esa evolución de la violencia, lo que me descoloca es el ataque al niño con síndrome de Down, en el cual ya la violencia es delito de odio, es simplemente la violencia por la violencia contra el más débil, el marcado también como con algo, ¿no? Entonces, en ese sentido veo como que la violencia se va recrudeciendo, se va haciendo más intensa. En ese sentido, luego también lo que veo es que la violencia va calando en la sociedad, de tal manera que está metida en todas las relaciones sociales que hay, desde dentro de la familia, y se va expandiendo. Y en ese sentido, la voz del maestro, el personaje del maestro, que yo creo que sirve de distanciamiento, ¿no? Porque a mí, cuando de repente hablaba el maestro, decías, bueno, voy a respirar un poco, es que me están contando una historia. Porque te metías y decías, esta violencia de la familia y tal, que también la puedes reconocer, no es tan ajena. Como cuando esa violencia cala en la estructura social, ya cuando lo que hemos hablado también antes de la ultraderecha y todo eso, cuando hay alguna voz que ya quiere decir algo, resulta que todo está empapado de lo mismo. Entonces resulta muy difícil, por eso él se va. Y luego también quería hablar de la aparente paz social, ¿no? En ese pueblo parece un pueblo súper pacífico, donde dicen, ay, de repente empiezan a pasar cosas incomprensibles, cuando en realidad es una falsa paz social, porque por las relaciones entre el varón y los campesinos no están claras, las relaciones padres-hijos tampoco lo son, hay abusos sexuales, la niña por parte del médico, y es curioso cómo ese tipo de sociedad en el que esa falsa paz, que parece que todo esté, acaba degenerando en una guerra, ¿no? Colectiva. Y iba a decir otra cosa, pero... Ah, sí. Luego, la belleza de la película, esa belleza porque tiene escenas, o sea, es que es muy bello, ¿no? Los paisajes, los niños caminando por la calle. Yo pienso cómo esa belleza es una apariencia que esconde el mal. La niña, por ejemplo, pues siempre es una niña modélica, ¿no? Que cuando le hablan parece que es la niña perfecta. Y lo relaciono también con la estética del nazismo, cómo tenían una estética heroica, bueno, la belleza aria, toda esa cosa que entraba como por los ojos y sin embargo escondía toda esa maldad
de toda esa violencia encubierta. Y ya está. Mira, sobre lo que comentas, sobre el tema de la violencia, me parece que la violencia aún es más cruda y más violenta aún si cabe, si vale la redundancia, en el tema de que luego, cada vez que hacen un acto de estos, luego se preocupan por ello. Van a ver cómo está la otra persona. Y yo eso lo entronco con, por ejemplo, con los maltratos a las mujeres. Un marido que le pega a la mujer, un novio que le pega a la mujer, que le pega, no, te estoy pegando porque es por tu bien, para que entiendas lo que te quiero decir. A mí me duele más que a ti pegarte, pero te pego y luego te cuido para esa manipulación de que llegue aún más hondo. O sea, me parece aún más terrible lo que hacen los niños, porque viene a ser lo que luego ha hecho el franquismo, el nazismo, te pego, pero luego te digo, no, es que te estoy pegando porque es por tu bien. O lo que ha hecho la Iglesia toda la vida, que nos pega por nuestro bien para que no nos toquemos o yo qué sé, cualquier cosa de estas. Luego hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es la escena del niño con el pájaro, que realmente yo creo que ahí Haneke hace el paralelismo del pájaro que encuentra el niño, realmente es el niño mismo. Explico. Tienes que cuidar al niño, en este caso tienes que cuidar al pájaro, y el padre le dice, pero luego tienes que darle la libertad. Se tiene que hacer mayor y tiene que vivir su vida. Pero llega un momento que el niño, cuando ve al padre muy triste y tal, le entrega su libertad. Le está entregando al pajarillo que le iba a dar la libertad cuando ya está curado, cuando ya está educado, le da el pajarillo con la jaula y ese pajarillo se va a quedar ahí para siempre encerrado. Y es un poco lo que ha pasado con esa infancia que ha sufrido todas esas cosas, que se quedan encerrados en esa jaula y no son capaces de volar libres porque están bajo el subyugo de esos castigos y de todo eso. No sé, yo es lo que leo por ahí. Muy bien. Pues seguimos. Lopsi. Buenas. Muy buenas. ¿Me Hola. escuchan bien? Bueno, yo creo Sí. que para mí lo más destacable de esta película es el casting de personajes. Me parece absolutamente fantástico. O sea, me creo que trabajaron duro en ello porque para mí el trabajo del niño Marvin es absolutamente sobrecogedor. La expresión de ese niño con esos labios prietos y esos ojos llorando, para mí es una interpretación magistral de lo que es la represión. O sea, es un niño inhibido y reprimido por su familia, por su padre. Entonces, luego el médico, el aspecto del médico, el aspecto del párroco, bueno, sí, el padre que era también la severidad que muestra esa expresión. O sea, trabajaron durísimo para encontrar esas caras, creo. Y luego, por supuesto, en contraposición con el semblante del maestro. El maestro tiene un semblante de buena persona. O sea, se trabajó durísimo en eso. Es muy destacable para mi gusto. Después lo que veo en esta película se habla básicamente de la doble moral, de la falsa moral. La falsa moral que es herencia, pues bueno, la tradicional influencia represiva de la Iglesia, que parece que estoy blasfemando contra la Iglesia, espero que nadie se sienta ofendido. Pero es históricamente así. Entonces, son comportamientos rígidos, inflexibles de toda esta gente, que derivaba esos comportamientos en un autoritarismo, ¿no? El autoritarismo en nombre de la Iglesia. Todo eso, lo que deriva de todo eso, ¿no? La inhibición, la represión de emociones y todo esto, ese caldo de cultivo en las familias, en nombre de la Iglesia. Bueno, pero al final, ¿qué pasa con eso? Que la falsa moral, que deriva en, pues se utiliza al final la violencia, la inmoralidad, en nombre de escondidamente, hablando claro. A ver, busca culpables de la maldad. Los padres que engendraron la semilla del mal en su país. Vete a saber si quería ir por ahí o sencillamente hablaba de la condición humana, ¿no? De la condición humana, antagonismo entre el bien y el mal. Para mí está utilizando la música coral también ahí en la película como antagonismo. Lo que es la alma pura de unos niños cantando,
con lo que es la falsa moral, ¿no? Que todo el rato en la película está imperando, ¿no? Pues no sé más. Sí, por hablar de la Iglesia y el mal que nos ha infundido la Iglesia a través de los siglos, que bueno, que está ahí, que es una realidad y yo espero que no sea negable, ¿no? Y me quedo ahí. La represión de conciencias de todo un pueblo que suscita miedo para generar maldad, desconfianza y sospecha. Es lo que hay en la película. Bueno, lo que comentas del niño, que es el niño este que tengo yo aquí detrás, durante toda la película tenemos cruces y tenemos cruces. Incluso en las ventanas, en los marcos, se ven varias cruces. Cuando matan al pajarillo, lo matan en forma de cruz, con las tijeras. O sea que la cruz, que también yo creo que simboliza un poco la culpa para la Iglesia, para el cristianismo. Todos nacemos culpables y todos nacemos en pecado y nos tenemos que ir limpiando, que dice, pues vaya gracia, pero bueno. Entonces yo creo que ahí habla dos cosas. Con este niño habla de la culpa. De hecho, cuando lo castigan, el padre insiste en decirle que ellos, los padres, van a pasar muy mala noche porque les están obligando a pegarlos, los están obligando a castigarlos, porque no solo es culpa lo que han hecho, sino que encima es culpa de ellos que los padres tengan que castigarlos y tengan que quedarse sin cenar. No vamos a cenar porque tú has hecho eso. Y eso es terrible, terrible, porque le metes ahí encima un condimento ahí brutal. O sea que... Sí, es la religión puritano-calvinista la que yo veo, pues si es Alemania del Norte. Yo desciendo de alemanes y mi madre me contaba que en su casa, mis abuelos eran de esos tiempos, y me hablaba de que en su casa cuando se almorzaba en la mesa no se hablaba nada. Y entonces yo creo que en esa casa también se respiraba un poquito de ese ambiente, ¿vale? Ambiente inhibido, o sea, no se podía hablar en la mesa. Y yo no lo podía creer cuando me lo contaba de niña, pero era así, eran esos tiempos. En esa época y en la película, la sociedad se encuentra fuertemente jerarquizada y sometida a una matriz muy rígida y además de valores absolutos, ¿no? Es decir, sacralizados por creencias religiosas inspiradas en principios fundamentales e integristas, morales, ¿no? y morales. Y más en una comunidad pequeña como esa. Claro, rural. Claro, pero eso conlleva que la atmósfera que se respira es de extremismo. Y abundan los abusos de autoridad, el maltrato familiar, el abuso de menores, el machismo degradante de la mujer, de lo que hablaba Emilio, es decir, que es el pack ese pack es el que hace pues que la época y las consecuencias pues estaban acercándose, ¿no? Muy bien. Tremendo. Gracias, Lopsi. Vale. Gracias. Turno de Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas. Bueno, yo agradeceros a todos todo lo que habéis comentado porque la película la tuve que pasar un poquito de largo y no es que no me gustara, es que me hería demasiado y me parece que ya me estáis entendiendo. Yo lo que capté rápidamente era, pues, y lo que yo he vivido más de cerca ha sido el riesgo que supone normalizar todo el abuso del poder por medio de la brutalidad. Se crea miedo, se crea rebeldía y se crea el mal, por supuesto. A partir de ahí, pues eso, deciros que sí, que no hace tantos años, que yo no soy tan mayor y que he vivido en un pueblo muy pequeñito, en una familia machista, y no creo que no digo que en todo el pueblo se diese eso, pero sí hay una cosa que siempre he dicho que tengo que escribir de ella porque me llamaba mucho la atención de niña y es como un trauma que tengo. Y cuando he visto al niño con síndrome de Down, pues es que me ha llegado al alma. En mi pueblo, por supuesto, estaba la loca del pueblo, el tonto, el borracho, se daba el incesto, todas estas cosas,
muy de pasada, de las que no se podía hablar ni se hablaba, pero se veía. Pero había una niña, nunca la vimos nadie, pero todos los niños de la escuela, cuando salíamos, pequeños y grandes, solíamos ir grupos a su corral que daba a la calle, donde había un edificio que era la cochinera, y ahí estaba metida esa niña, que no sé si tenía síndrome de Down, era mal, y no sé lo que tenía, nunca la vimos. Solo sé que todos nos quedábamos allí esperando a que gritara, porque de vez en cuando se oían sus gritos. Se decía y comentábamos siempre que los padres le llevaban la comida a la puerta, la limpiaban de vez en cuando, pues como vivían en una cochinera, como si fuera un cochino. Esto, en cuanto empezó la película, claro, a mí me revolvió todo esto y la tuve que pasar muy, muy de largo. Entonces, realmente me estoy enterando de la película más ahora por vosotros, ¿no? Entonces, pues eso, un poco más os puedo comentar, pero deciros que no hace falta remontarse a muy lejos ni a unos años muy atrás para ver que pasaban estas cosas. Y el señor conde era, o que eran los, no me acuerdo qué era, también lo he visto en la Andalucía profunda no hace tantos años, no pasará ahora mismo, pero en gente de mi generación. Quiero decir que no tenemos que irnos tan lejos ni llevarnos tanto las manos a la cabeza, porque ha pasado, no creo que ahora se dé así, pero que no hace tantos años que pasaban estas cosas. Pilar, al varón, ¿te refieres? ¿Al varón? Al varón, eso es. Pero no hace tantos años. Es que me ha recordado, hablando tú eso de no hace tanto que pasaban estas cosas, oí una noticia que era del 85, ojo, 85, no es hace tanto. Yo te hablo del 60 al 70. Bueno, pues yo te voy a leer una noticia de los 80. Pido disculpas ya por la forma de expresarse la noticia, porque el lenguaje no era igual en los 80 que ahora, pero lo voy a leer tal cual. Es del País, 8 de marzo del 85. Una joven subnormal profunda de 15 años de edad vive desde hace más de un año atada durante el día a un limonero de la vivienda rural donde habitan sus padres en las afueras de Castellón. Este hecho era desconocido oficialmente hasta ahora. Eso de oficialmente hasta ahora me hace ver que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie lo había señalado. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve. Porque y estamos hablando del 85, Estamos hablando de hace nada. Imagínate. Estamos hablando de hace nada. Quiero decir que bueno, que los abusos y el normalizar todas estas cosas, pues se ha dado y no hace tanto, y que sí, por supuesto que es una barbaridad, pero que ahí está. ¿Qué se crea con eso? Pues no se crea precisamente, no todo el mundo que ha sufrido un abuso y de poder y de brutalidad de ese tipo acaba siendo un bestia. No, quizás salen personas extremadamente sensibles, quizás salen rebeldes tremendos, pero que no todos los rebeldes se manifiestan haciendo daño otra vez, sino a lo mejor sufriéndolo de otra manera o llevándolo de otra manera. Muy bien. Bueno, Francisco nos comentaba por aquí por el chat sobre lo que comentaba Lopsi de no hablar en la comida, que prohibir hablar no es inhibir, es peor, es deshumanizar y prescindir de la palabra, que es lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, Pilar, muchas gracias. A vosotros. Todavía se usa para el síndrome de Down, mucha gente usa el término de subnormal. Al final lo hacen por ignorancia o porque realmente... Yo tuve, lo comento así un poco, 14 años con niños de síndrome de Down, por lo cual la broma de antes, pues, más que jocosa, porque estuve 14 años con ellos, y ves cosas tremendas, no de ellos, que te aportan muchísimo, sino de los que tenemos o de las personas que estamos enfrente, ¿no? Como por ejemplo, cederle el asiento en la guagua, como decimos aquí en Canarias, cederle el asiento en el autobús
o un niño síndrome de Down. Ahí lo dejo. Sí, sí. Cristian. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Cristian. Al final Hola. me he podido conectar, aunque sea tarde. Guillermo, Muy un placer bien. volver a verte. Después de Lo tanto propio, tiempo. caballero. Lo Nada, propio. estoy aquí en casa de los suegros y digo, voy a, aunque sea, a contar un poquito. de Pues impresión. recuerdos a los suegros también, ¿eh? Sí, gracias. Nada, estas películas son siempre un poco duras, pero vamos, yo creo que son películas necesarias. Son películas que te dejan jodido cuando las terminas de ver. A mí me pasa con Haneke, me pasa con Lanthimos, con Lars von Trier, hay directores así que tienen violencia, ¿no? Que tienen esta cosilla que parece una marca personal de todos ellos. A mí me gustan bastante. Bueno, a lo mejor es que soy un poco masoquista, pero creo que tiene bastante chicha y aquí estamos hablando de ellas, con lo cual no puede ser tan mala. Siempre estamos acostumbrados a ver a los niños tratados por el cine desde la óptica de la pureza, de que los niños expresan la bondad, de que los niños traen la felicidad al mundo, y también hay niños y hay maldad en los niños, como podemos ver aquí. Yo la primera vez que la vi me recordó a ¿Quién puede matar un niño?, la película de Chicho Ibáñez Serrador, que yo siempre he sentido predilección por este hombre, aunque no hizo muchas películas, pero hizo la serie de Historias para no dormir. Para mí es de referencia y hizo cosas siempre muy interesantes. Y nada, ahí se ve la maldad que tienen los niños, que bueno, aunque no la queramos ver, pues hay niños hijos de puta también, con perdón. Estamos hartos de ver a niños en los colegios que graban a los profesores pegándoles o colgando vídeos en YouTube con palizas. Bueno, pues tenemos que ver ese lado violento de los niños. También hay que saber verlo en su justa medida. Y luego a mí esta película pues me toca bastante porque cuando la vi en el cine pues acababa de ganar, creo que fue el Festival de Cannes, me parece, es que ha llegado tarde. Y luego el director también, muchas películas, desde El Séptimo Continente, la película La pianista también, que era una película que te deja mal al final. No sé, a lo mejor después de ver esta película tan dura, de esas condiciones tan duras que vemos ahí, a lo mejor tendríamos que ir pensando en otra película más de evasión para la próxima, a lo mejor algún musical de Fred Astaire o algo de eso, ya lo iremos viendo. Como no lo has oído, en 2 semanas tenemos Defiende tu peli, así que ahí te quiero ver. Sí, ahí estaré, si todo va bien. Pero digo con un musical de Fred Astaire. Sí, bueno, se puede valorar, ¿no? Más que nada porque a lo mejor después de ver una peli de estas, el cuerpo te pide una peli más de evasión, otro tipo de película. Por eso vamos a ver la semana que viene la de los vecinos con orejas. Sí, sí, con orejas. No me acuerdo cómo se llama. Nada, y La vida de los luego otros. También La vida de los otros. También yo he dado alguna conferencia en algunos institutos de niños y hay centros sociales aquí por mi barrio donde atienden a gentes con personas con disminución psíquica y demás. Les he hablado de películas de Berlanga y de cine de Berlanga sobre todo. Y luego esta gente que tiene pues a lo mejor que tiene alguna disminución psíquica, luego razonan como personas con gran profundidad y tienen una perspectiva totalmente distinta. Yo al final siempre he podido decir que he aprendido yo más de ellos que ellos de mí cuando he estado con ellos. Y bueno, en esta película pues aparece este chico que, bueno, que por lo que me contáis aquí, pues que impacta, ¿no? Que
es una película que realmente te deja mal cuerpo. Pero bueno, a mí me gusta y la quería defender desde aquí. Me has recordado la película Cobardes, que es de Cobardes. Corbacho Sí, y sí, Cruz. también. Me la has Es recordado por cuando has dicho lo de que hay niños hijos de puta. Que la banda sonora de esa película es de Love of Lesbian y tiene Sí. una canción que la letra es: los niños en manada, vaya hijos de puta, los hombres del mañana, vaya hijos de puta, los que me sobrevivan, vaya hijos de puta. O sea que Sí. la verdad es que, bueno, y la canción queda perfecto para la película, porque la película es también durita. Sí, Pero bueno. Desgranamos, aquí desgranamos, recuerden a una gran hija de puta también, que fue cuando hablamos de la película La Calumnia, ¿se acuerdan? La calumnia. Vaya, Ujú. lo recordamos. Esa niña que acusa. Esa niña tan agradable y simpática. Por ahí Sí, va, por ahí va, por la niña. Sí. Seguro que si nos ponemos a pensar nos salen muchos personajes infantiles desde el principio. No todos van a ser como el chico de Chaplin, ¿no? También habrá niños bastardos por ahí, niños, vamos, diabólicos por ahí. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Vale, a vosotros. Gracias. Pues nada, seguimos. Si alguien de los que no han hablado quieren hablar. Y mira, Gustavo. Gustavo, Bueno. Cuéntanos. Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, a mí me parece súper interesante, la verdad que hay un nivel impresionante. Tengo que ver de nuevo la película, empezando por eso, ¿no? Y por otro lado, hay dos cosas que a mí me llaman la atención, que yo no considero, o sea, esta dicotomía entre el bien y el mal, yo lo considero más bien, como dijo Lopsi en un momento, es un poco la condición humana, es todo muy relativo y en realidad el mal lo engendra, o sea, el ser humano en base a la situación de convivencia que se da, a cómo elabora esa sociedad el ser humano en cada momento histórico, ¿no? Por eso lo relativizo mucho. A veces hablar con nuestros valores de hoy, de lo que pasó hace 40, 50, 200 o 1000 años, es muy relativo. Y una cosa que quiero preguntar, eso por un lado, ¿no? Y otra cosa que me gustaría preguntarle al resto, que a mí me inquietó mucho, es la situación esta de que el pastor, ¿cómo encaja eso de que alguien entró a su casa, mató el pájaro y lo dejó ahí? Ahí hay algo que me perturba mucho. Y aparte, cómo se encaja también, me da la sensación de que está relacionado con que él quiera callar al profesor, ¿no? Al maestro. Como no queriendo que se remueva porque sabía por dónde iba la cosa y a lo mejor creo que lo entendía el pastor por dónde iba y que en realidad había algo turbio ahí que no sabía cómo solucionar. Yo pregunto al resto a ver cómo lo encaja. Sí, yo creo que sí que sabe que ha sido la hija, porque además es bastante Sí. acción-reacción. La niña es súper humillada en clase, se desmaya y pasa eso, no sé. A ver qué piensa quien quiera hablar. Muchas gracias, Gustavo. Sí, no, yo pienso igual. Creo que los tiros van por ahí, en el sentido de que él quiere dar un cambio al asunto, pero yo creo que lo que comentas es totalmente correcto, vamos, en el sentido, si alguien quiere decir más algo al respecto. Se ha hablado bastante, sobre todo de la fotografía de la peli, ¿no? La fotografía de la peli es exquisita, yo creo que este hombre da una lección técnica de cómo rodar un film, de cómo darle forma, de cómo trabajar todos esos planos. Me consta haber leído que muchos actores y actrices terminaron bastante quemados con este hombre porque es muy perfeccionista y porque es muy meticuloso, y hubieron escenas que se rodaron más de 50, 60 veces y escenas supuestamente sencillas, pero él, pues quizás es lo que le hace ser quien es a día de hoy, pues esa meticulosidad hace que algún actor y actriz, me consta haber leído, que perdieron un poquito la paciencia, ¿no? Él tenía claro que
que la cinta blanca contara con un aspecto visual bastante oscuro. Me imagino que lo habrán notado, ¿no? Por lo que muchas escenas rodadas en interiores solamente contaron con fuentes de luz muy básicas, ¿no? Me parece que son lámparas de aceite y lámparas, bueno, y velas, ¿no? Me parece que hay algunos de los momentos más oscuros de la película vamos, que como digo, que creo que son muchos. Los responsables de postproducción digital tuvieron que eliminar un montón de escenas que aparecían en pantalla para mejorar el acabado visual. Es decir, que si antes decía que los actores y las actrices acabaron hartas de este hombre, pues el equipo técnico yo creo que no se quedó muy atrás y estaban también hasta los cuyons. Chico, que bien hablas Valencia. Muy bien. ¿Te das cuenta? Fantástico. Eres como, bueno, lo primero que se aprende son las palabrotas, ¿no? O sea que fantástico. Pues bueno, pues nos vamos a la Comunitat Valenciana. Sol y Ramón. Hola, buenas noches o Muy buenas buenas. tardes. Bueno, lo de los cuyons no son cuyons, ¿eh? Son collons. Sí, en valenciano, en la variedad geográfica valenciana son collones. Y verdad, Sol, que eso no es una palabrota, ¿verdad que eso no es una palabrota? Es una palabra que te deja totalmente liberado. relajado, liberado. Claro, pues ya está. Puedes decirlo, collons. Puedes decirlo de muchas maneras. Sí. El tono politono es importante. Es una palabra muy relajante, sobre todo cuando acabas de ver la cinta blanca y dices, collons. Pues sí. Pues sí. Pues no, lo que quería comentar es que, claro que el pastor sabe de sobra quién ha sido el que le ha matado al pájaro y sabe de sobra que sus hijos se están comportando de una manera terriblemente. Lo que pasa es que no quiere reconocerlo al maestro, no lo quiere reconocer porque para él se le desmonta totalmente toda su ideología. Entonces, él cree eso y eso tiene que ser así y si no te interesa, pues te vas del pueblo como hace el maestro y como se van muchas personas del pueblo porque no soportan esa violencia que se está generando ahí. Aunque algunos de ellos también son partícipes de esa violencia. Y nada más porque ya se ha hablado de todo, pero yo quería decir que a mí me ha impresionado mucho la actuación de Eva, la nodriza de los gemelos que es despedida. Me parece una actuación totalmente... alguien ha dicho que estaba sobreactuada, pero a mí me parece que es unas expresiones del temor, al mismo gusto, el querer amar, pero tener miedo. Susan Lothar, creo que se llama, Susan Lothar. Sí, me ha parecido una interpretación maravillosa. Y nada más, de momento. Muy bien. Ella trabajó como la madre de los niños en Funny Games con él también. ¿Ah, sí? Sí. No la recordaba, ¿no? No. Y yo he visto la película Funny Games, sí. Y recuerdo sabes que hay dos versiones de la peli, ¿no? Y recuerdo haber leído que en principio él tenía claro que quería contar con ella y no quería otra en ese puesto, ¿no? Pero ella estuvo bastante dubitativa de si sumarse al proyecto o no. Ella pensaba que la propuesta era demasiado extrema. Sí. No, claro, porque además seguramente ella tenía más edad que 17 años, claro. Está haciendo un papel de mucho más joven y de una inocencia y un despertar a la vida en muchos sentidos que la abruma y le atemoriza. Y le atemoriza. Pues sí. Muy bien, pues seguimos. Muchas gracias, Sol. Turno para Nuria, que creo que quiere decirnos su opinión sobre si es collons o cuyons, o a ver qué nos dice. Bueno, sí, en mi variante son cuyons.
Sí, además es una palabra que se utiliza, bueno, al menos antes se utilizaba muchísimo. Mi padre, por ejemplo, ponía los collons en todas partes, la palabra. Y, sí. Pero bueno, no, solo he ido tomando notas además sobre lo que está diciendo. A mí también me pasó por la cabeza Dogville. Y luego también lo que dije de la semilla del mal, y bueno, es algo que lo comenté porque aparecía porque lo dice explícitamente Haneke en la entrevista, ¿no? Que como estas ideologías aparentemente bien intencionadas, pero muy rígidas, acaban generando monstruos, ¿no? Y luego también lo que has comentado, Guillermo, que al menos que los adultos no tenían nombres, ¿no? Eran el maestro, el varón, pero me he fijado que, bueno, me ha hecho reflexionar que efectivamente en la película los adultos tienen cargos, son un rol así estereotipado que les ha dado la sociedad, la nodriza, la baronesa, el varón, el pastor, y en cambio de los niños sí que sabemos el nombre de todos. No me acuerdo ahora mismo de todos, pero bueno, Rudy, Clara, Marvin, ¿no? Curiosamente es como si te dijeran que con la educación represiva se va perdiendo lo que te hace... La personalidad, ¿no? La personalidad, exacto. Y luego también otra cosa que me fijé es en la ausencia de música en los créditos, que me gustó también, ¿no? Porque es como confiar en que lo que querías expresar ya se ha hecho durante la película, no hace falta crear un tono emocional poniendo una gran música, una música dramática en los créditos. Lo que había era silencio absoluto y eso me ha gustado mucho también. Y luego, bueno, nada, tengo otras cosas, pero ya nada más de momento. Lo de la música al principio y al final, que no la hay, también yo creo que es un poco como para expresar que tampoco tiene principio ni final esta historia, que es una historia que posiblemente venga todo ese mal de antes y siga mucho después, que simplemente nos encuadra en un fragmento y ya está, pero sí que es verdad que no tiene, digamos que no tiene ese principio y ese final. Te pone los créditos, además en un negro súper sobrio y con una letra súper chiquitina y ya está, no son nada. Muy bien, muchas gracias. De nada. Joan. Yo entiendo que estamos en segunda ronda, ¿no? ¿Ya? Sí, estamos en segunda ronda, porque si no, Nuria se ha colado aquí. Vale. A ver, aparte de lo que hemos hablado aquí, reflexionando sobre el tema, una de las cuestiones o preguntas que te haces es ¿por qué esto pasó en Alemania? Y no cuando había el mismo tipo, hablo de la educación que tenían en países más mediterráneos, etcétera, pero digamos el tipo de educación pues era generalizada. ¿Y por qué pasó en Alemania y no en otros países? Claro, yo me doy la respuesta, que puede estar equivocada, pero creo que en Alemania, en el momento entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, a partir de la crisis económica que había un fuerte componente, el Partido Comunista tenía mucha fuerza en Alemania y el emblema o la persona como Rosa Luxemburgo, que por cierto también hay una película o un documental aquí en Filmin, que creo que vale la pena ver, pues tenía una fuerza determinada y pues hablaban que sería, pues después de la Unión Soviética, pues sería el país donde podría ganar la revolución. Entramos en esto, nos quedamos con una crisis determinada y al mismo tiempo nos encontramos con, y que esto lo refleja muy bien en la película Cabaret, que están allí en una fiesta de la cerveza y aparece un adolescente cantando una canción preciosa, aparte de la letra, y acaban todos de pie. Es decir, vendían el nazismo como una cosa, tocando el patriotismo, etcétera, etcétera. Se vendían las dos partes. Y creo que había que eliminar al Partido Comunista, estaba muy claro, y
tanto con la educación, etcétera, etcétera, que hemos hablado antes, pues había un caldo de cultivo muy grande y teniendo en cuenta que Alemania era también el país donde la parte industrial era muy potente e importante. Y eso tenía que servir casi de ejemplo para los demás. Esto me lo he puesto yo y puedo ser equivocado. Respecto al niño que tiene el síndrome de Down, recordemos que una de las causas de castración era la gente que, digamos, gitanos, gente que tenía síndrome de Down, gente que bueno, era uno de los motivos de castración, en principio, pero que no encajaban dentro de esta gran nación que se querría crear. Y por último, el narrador entiendo que es el profe. Esto lo pregunto, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 profe, ¿no? Vale. Seguro, sí. Sí, y luego, si recordamos, para que veamos un poco el fenómeno este que estamos hablando, y no generalizando, pero recordé también, estaba recordando ahora la película La Ola, que es de un instituto que hace una prueba, con un profesor allí, en plan también, digamos, entre comillas, reproduciendo la parte del nazismo, y es que acaban todos desfilando prácticamente, ¿no? O sea que yo creo que también hay una parte que forma parte, casi te diría, de nuestra biología. Biología, digo mentira, digo de la parte humana que en momentos determinados, pues bueno, ante un discurso determinado y ante una situación determinada, pues reaccionamos independientemente incluso de la cultura de cada uno. Porque no es que digamos, no, independientemente de la cultura de cada uno, y Alemania es un ejemplo. A diferencia, entiendo que, o veo yo que aquí en España, en la cual se llegó al fascismo, pero a través de una guerra civil, que no tiene nada que ver. Es decir, la guerra civil fue limpieza a base de matarlos, no necesitaban todo esto y por tanto fue un proceso totalmente distinto al que podía pasar en Alemania, incluso en Italia quizás. Y también recomiendo en este caso, si habéis visto la película que habla sobre Franco, que es una película alemana, que está en Netflix, y analiza todo este proceso que estamos hablando. Y nada más. Muy bien. Lo de La Ola lo he comentado antes con Guillermo, y yo creo que la pondremos en alguna votación del Cineforum. Lo que pasa que habría que dejar un poquito de tiempo porque entre La Ola, Aguirre y ahora los vecinos tienen auriculares, pues la verdad es que vamos a terminar hasta los cuyones. Hasta los cuyones, correcto. A Cristian, yo creo que habría que recomendarle que viera algún capítulo de la serie de Heidi para reconciliarse con los niños, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que ser una entremezcla entre... Te hace reflexionar. Sí, hay que ser una entremezcla entre Heidi y Vanity Flappy. O también le podemos recomendar la serie que el día 5 estrena Filmin, que es Juan Pilila. No sé si habéis oído hablar de esa serie. No. Una serie para niños de 4 minutitos, que es para niños, que es danesa, para niños de 4 años, que es de un señor que tiene una pelila de 1,5 metros y hace cosas con ella. Como coge globos, tal. Esto es totalmente cierto, yo no tengo tanta imaginación para pensar eso. Y el día 5 de noviembre la estrenan y es para niños, ha tenido mucha polémica en Dinamarca, pero también ha sido lo más visto en Dinamarca. Porque claro, esas cosas... que ver, ¿eh? Sí, yo estoy con muchas ganas de verla. Yo tengo muchas ganas de verla y yo ya he propuesto que se haga Cineforum. Hay que hacer Cineforum de Juan Pilila, Guillermo. Tiene que ser todo muy, muy rápido porque estuve leyendo que cada capítulo dura solo 5 minutos. Es decir, hacer la orquesta con la pilila y para casa, ¿no? Bueno, ten en cuenta que los capítulos de los Looney Tunes son 5 minutos y mira si pasan cosas. Así que tú dejas suelta una pilila de 1,5 metros por ahí y pueden pasar muchas cosas, Guillermo. Creo que nos hemos ido del tema, no sé cómo. Creo que ha sido todo culpa de Joan. Todo culpa de Joan, que nos saca temas. No, es broma. Seguimos. Ahora hilaría cosas y diría, bueno, pues hablando, pero es que no puedo hacer nada de eso, así que directamente le voy a dar el paso a Roberto. Contente. Tranquilo. Roberto. Gracias.
Vale, que me busco. Bueno, sí, a mí esta película pues me ha dado pie para reflexionar mucho sobre la pertinencia de este tipo de películas, ¿no? tan absolutamente... Bueno, no me refiero ya tanto a Cinta Blanca como en general a la filmografía de Haneke, que salvo alguna excepción, como Amor, que la veo un poquito más, le veo otro punto, ¿no? Pues son películas muy oscuras, muy negativas, sin ningún atisbo de esperanza, ¿no? Y es que esto es últimamente una pequeña discusión que tenía con mi hija cuando intentamos ver alguna película. Ella solamente ve, le trae muchas películas así muy, no sé, cuanto más escabroso y más sórdido, pues mejor, ¿no? Y yo le digo de vez en cuando, hombre, pues no sé, ver algo así un poquito más luminoso, ¿no? Y yo es que estoy un poco en ese punto. Yo estoy en un punto de que necesito ya que me aporten algo más, no sé. Está muy bien, ¿no? Lo que hace Haneke y me parece chapó, ¿no? Me parece necesario un cine serio, sin contemplaciones. Me parece magnífico, pero que no sé. Para mí no, yo necesito ahora otro tipo de cosa, algo que me dé un poco de luz, ¿no? Si veis el documental que puse en Telegram sobre Haneke, pues hay una entrevista, bueno, está muy interesante, intentar verlo porque vale la pena. Ahí Juliette Binoche, que sale en alguna película de él, viene a decir esto también, ¿no? Que necesita ver un poco de luz en sus películas, ¿no? Que esto tan pesimista. Y entonces yo me pregunto, pues, ¿qué aporta esto, no? Realmente, pues sí, es una catarsis, es un remover conciencias. Y bueno, también me hace preguntarme por qué triunfan tanto estas películas en los festivales. Son, no sé, como que buscamos un poco calmar nuestra mala conciencia o de alguna forma, ¿no? Antes íbamos al confesor, a la iglesia, o ahora vemos la cinta blanca, por ejemplo, no sé si vale la comparación. ¿Visto, Roberto? No sé, un poco una línea esta. ¿Perdón? Digo, Roberto, ¿has visto Funny Games? Sí, he visto las dos versiones. Sí. Vale, porque Me es que encanta, esa va directa... A mí sí. es la que más daño me hizo, en el sentido que, vamos, que aguanto carretas y carretones, pero para mí es una película quizás la más innecesaria y la que te deja el corazón, vamos, a mí me dejó perplejo un poco en las situaciones y en las secuencias que él no se corta un pelo en sacarlas a la luz y ese maltrato psicológico con estos asesinos en serie, de estos chicos que al final dices tú, bueno. Yo debato un poco el tema de que ha dicho Roberto que es una película pesimista. Yo no la veo pesimista, yo sí la veo dura, pero pesimista no, yo la veo realista en cuanto que te explica una versión o una opinión de por qué pasó algo, pero no veo pesimismo, no veo que diga y esto va a seguir pasando, porque realmente él solo lo muestra y depende de nosotros que siga pasando o no, o depende de la sociedad. Pero yo entiendo que es dura, pero no entiendo como pesimismo. Ya. Pero por eso decía yo también un poco eso. Bien, yo termino de lo que quería decir. Sí. Sí, no, yo no me refería tanto a esta película como en general a la filmografía, ¿no? Pero que, bueno, que es dura. No, que un poco en la línea de Haneke, pues, como ha citado Christian, está Lanthimos, está von Trier, ¿no? Pero veo un punto diferente, ¿eh? Veo como que es lo que le falta a Haneke, que es muy serio, le falta un poco de humor, pese a que Isabel Huppert en este documental dice que le ve un humor a Haneke, yo no sé, yo no se lo veo, pero por ejemplo las películas de Lanthimos o de von Trier, más en el primero, ¿no? Ves un poco de parodia, ves algo ¿no? Y es un poco más, ¿no? Mostrando un poco lo negativo que es el mundo y tal, pues como que, bueno, es otra cosa, ¿no? Un poco más de desahogo. Pero bueno, eso más o menos lo que quería decir. Ponte ahora Canino y verás qué bien. ¿La has visto, Canino? Sí, no, Canino la he visto por segunda vez y... me mucho la primera vez y la segunda... No Camino, sino Canino.
Canino, la de Lantimos. Pues nada, esa película la verdad es que también es un puñetazo en el estómago. Sí. Muy bien. Sí, pero gracias. Tiene un punto de humor, tiene un punto de parodia, sí, de humor, ¿no? Sí, cosa que bueno. Haneke no. Haneke es duro. Sí, es sobrio, es como el de este que mataba prostitutas, el monstruo de San Pauli. También el de es Fatih Akin, no me acuerdo cómo se llama el director. También es un estilo muy duro, muy... Este es más tirando a lo desagradable, ¿no? Por la caracterización, por los planos, todo eso. Muy bien, gracias, Roberto. Pues, Guillermo, si no tienes nada más que decir, creo que terminamos aquí. Sí, pero que ya, hombre, hemos dicho bastante de la peli, ¿eh? Y, sí, bueno, la verdad es que es de las películas que más nos hemos alargado, había mucho que decir. Sí, yo sabía que el contraste existente entre la peli y quién es el que dirige la orquesta de quién es el capitán de este barco, que es el Haneke, que se las trae, pues sabía que esto iba a traer cola. Y bueno, yo siempre digo una cosa, que los géneros y los subgéneros en el cine, hay multitud, sobre todo si ya nos metemos en subgéneros y demás, pero sin duda alguna podemos ver películas violentísimas o tristísimas, pero muy buenas, y películas pues que bordan incluso demasiado azucaradas y demasiado románticas, y que muchas son muy bonitas y otras no hay por dónde cogerlas, es decir, que no influyen, me refiero, los géneros y subgéneros, y como digo yo, hay que ver de todo en el cine, ¿no? Sí es verdad que yo lo entiendo, que hay gente que te puede decir, oye, pues yo el cine para mí es un entretenimiento y poco más, y yo las cosas que me puedan dañar o que puedan ser desagradables, pues prefiero apartarlas un poco, pero digamos, es totalmente respetable, pero desde luego que el cine hay que ver de todo, pues porque es lo que mandan los cánones al buen cinéfilo, ¿no? Vamos a rematar la semana que viene con algo chachi también, ¿no, Emily? Sí, señor. Tenemos esa bonita historia alemana también, ¿no? De la alemana oriental, que se llama Tengo un vecino que me oye, y la vida de los otros, la vida de los otros. La vida de los otros. Sí. Película alemana, llevamos unas cuantas alemanas, ¿eh? Bueno, esta de Haneke, como él es austriaco, pero la película es alemana, es una coproducción, ¿no? Sí, la película igual alemana. Igual que Aguirre, también es una coproducción de todo. Muy bien. Esta es todo un thriller, ¿no? Una entremezcla, si digamos, el género entre drama y thriller bastante potente, subgénero del espionaje. Vamos a tratar la Guerra Fría. Y la película ¡Ay, qué frío! Desde luego que la historia está muy bien contada. Y la historia, yo me la he visto 2 veces, la veré una tercera, pues ahora. Y la película de estas que como un buen thriller, te mantiene en el sofá, el que no la haya visto, hasta el final, y no de estas cintas que no tienen demasiados altibajos, que siempre está ocurriendo algo, y esos momentos un poco más lentos y de silencio significan también muchas cositas. En los premios del cine alemán, pues estuvo ese año 2005, creo que es la peli, ¿no? 2005, 2006. 2006 creo que. Y batió récords, como decía, en los premios del cine alemán, llevándose todos los mejores director, mejor película. Los actores también están, el elenco de actores está sublime. Está catalogada por la BBC como una de las 100 mejores películas de la historia. Eso ya habría que... Muy bien. Pero es muy buena. Es una cinta que el que la haya visto, pues que la repase para la semana que viene, y el que no, pues la va a disfrutar. Y nada, recordamos, mañana superestreno en Filmin, Juan Pilila,
está catalogada entre las 25.000 millones de series más mejores del mundo. Echarle un ojo. Y oye, también este mes estrenan Annette en Filmin. No sé yo si haremos algo especial con Annette, ya que es una película ahí producida por Filmin, o a lo mejor una encuesta con Destello Bravío, Annette y la otra, la que no me acuerdo cómo se llama, la de Pepón Nieto y Carmen Machi, la de un... Sí, tengo la punta de la lengua. Mi vecino con orejas, vale. Pues nada, así que nada. Iremos pensando, pero creo que Annette vale la pena. Creo que ha sido bastante... Dime. De todas maneras, te hay que comentar que yo no sé si es porque, claro, los micrófonos no están abiertos todavía para que cada uno diga lo que le apetezca, o es que no se atreven a preguntarte si el Juan Pilila va a ser momento fotograma o no. Por supuesto, va a haber momento fotograma, pero bueno, yo invito a todo el mundo que busque el tráiler, que es John Dillerman. La música es súper pegadiza y vais a estar cantando John Dillerman, pero un buen rato. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la semana que viene, lo dejamos aquí, Guillermo. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos la semana que viene con La vida de los otros. Adiós. Adiós.